Con el desarrollo de la conciencia, los seres humanos adquieren la facultad de distinguir su individualidad de la de sus semejantes y logran establecer sus necesidades e intereses particulares, diferenciándolos de los demás. Así, para hacer posible la convivencia entre individuos diferenciados, la cultura va estableciendo formas racionales de conciliación entre los distintos intereses y desarrolla los modos y costumbres que privilegian la vida social. Estos principios de orden buscan ponderar el bien común sobre el bien particular, y al irse sistematizando con la experiencia colectiva, van constituyendo el derecho que rige las relaciones sociales de los individuos, procurando el equilibrio de la justicia al resolver los conflictos humanos. Por lo tanto, la justicia se establece como una virtud social que beneficia a los hombres al proporcionar la manera de que cada uno tenga lo que le corresponde, posibilitando así la convivencia y unión entre los seres humanos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Rumbos, un programa donde las mujeres tejemos y retejemos ideas. Hola, Julieta. Hola, Rosaura. Hoy tenemos el agrado de contar con dos investigadoras del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Están con nosotras las doctoras Paulette Dieterlen y la doctora Margarita Valdés. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar de nociones como justicia, ética, moral. Margarita, ¿por qué no tratas de caracterizar estas nociones para nosotros? Bueno, las tres nociones no son fáciles de precisar porque pues, varían a veces los significados de estos términos ligeramente, pero voy a tratar de dar una caracterización que pueda valer más o menos en general. Yo diría que la moral es el conjunto de normas que el individuo elige para realizar el valor de la bondad en su vida, en sus actos, en sus relaciones con los demás. La ética, en cambio, bueno, y esta también podremos hablar de moral en un sentido social. A veces hay reglas, ¿no?, que se aceptan para precisamente lograr este valor de la bondad o realizar este valor de la bondad en distintas sociedades y varían ligeramente o varían a veces bastante, ¿no?, de una sociedad a otra, estas normas aceptadas socialmente. Por otro lado, podríamos decir que, bueno, siempre a los filósofos nos ha interesado reflexionar sobre ese fenómeno que es la moralidad. La moralidad está constituida no solamente por normas, sino también está constituida por ciertos sentimientos, como por ejemplo la culpa, está constituida también por ciertas instituciones, ¿no?, a veces que son las que deciden sobre ciertas formas sociales de castigar o de premiar, ¿no?, conductas morales, conductas aceptables moralmente o no aceptables. Y, en fin, digo, reflexionar sobre todo esto es algo que siempre ha hecho el filósofo, desde los griegos hasta nuestros días. Entonces yo diría que la ética, podríamos nosotros diferenciarla de la moral, porque es precisamente esa reflexión filosófica sobre la institución de la moralidad. En este sentido, ética sería igual a filosofía moral. Y, por último, la justicia. La justicia... Bueno, la justicia también tiene muchísimos significados, este término, y podemos hablar de justicia en muchos sentidos. Paulette es una especialista que ahora seguramente precisará lo que yo diga, pero yo creo que podríamos por lo menos distinguir la justicia como una virtud que pueden tener las instituciones o las sociedades, ¿no?, y la justicia también como una virtud individual. Ser justo es dar a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. Y bueno, una persona justa, podemos hablar de una persona justa, podemos hablar de un sistema justo o de una institución justa, ¿no? Entonces hay distintos sentidos del término justicia, que seguramente aquí se discutirán algunos de ellos. Paulette se ha dedicado mucho al estudio de temas de justicia distributiva, sobre todo, ¿no? Es un tipo, bueno, que es la justicia que se pretende realizar a través de los sistemas económicos, ¿no? Pues, ¿por qué no aprovechamos y nos hablas de esto de justicia distributiva, Paulette, por favor? Claro que sí, Julieta. Mira, cuando se habla de justicia, en general se divide se distinguen dos grandes rubros.
Uno sería todo lo que compete a la justicia, digamos, legal, es decir, cuando se rompe una norma legal, el castigo que se establece, etcétera. Pero se habla también, y esto prácticamente, bueno, esto está en la ética de Aristóteles, y Aristóteles le da mucha importancia, se habla de la justicia distributiva. Ahora, ¿qué es la justicia distributiva? La justicia distributiva se encargaría de asignar criterios justamente para ver cómo se van a repartir ciertos bienes que son escasos. Entonces, estos bienes no se pueden distribuir de una manera arbitraria. Siempre vamos a tener que dar una razón de por qué le asignamos a una persona o un grupo social un bien, por qué le quitamos en ciertas ocasiones a ciertas personas para dárselos a otros. Estoy hablando de sistemas, digamos, muy generales, como los impuestos, por ejemplo, o bien criterios que están como mucho más relacionados ya con argumentos de tipo moral de los que hablaba Margarita. Si nos ponemos a pensar un tema de la justicia distributiva ahora sumamente importante, es, por ejemplo, el trasplante de órganos. Es decir, se tiene que tomar una decisión en un momento dado de a cuál persona se le va a asignar un órgano. Entonces, se pueden tener varios criterios. Un criterio es, por ejemplo, la lista, en fin, ¿no? Otro criterio es la necesidad. Entonces, lo que, digamos, relaciona la ética con la justicia es justamente estos criterios que se tienen que hacer explícitos y públicos en una sociedad democrática. Ahora, una cosa que quisiera comentar es que en muchas teorías de la justicia actuales lo que se trata, esto me gustaría que tener una discusión con Margarita, es establecer teorías o prácticas justas que permitan la existencia de una pluralidad de nociones de bien, ¿sí? Entonces aquí nos encontraríamos como que una teoría de la justicia no tendría por qué buscar algo que crea que es el bien y rechazar algo que es el mal, sino al contrario, que quepan muchas concepciones del bien y que convivan esas concepciones. Ese es un tema muy importante, ¿no? Si se puede hablar de que las normas, la moral es universal o tiene un carácter histórico y cultural. Vamos en un momento a continuar con este tema. Gracias. Tengo que hacer como que estoy en La noción de justicia establece entre los seres humanos un conjunto de reglas aceptado o cuando menos conocido por la mayoría de los miembros de una comunidad, con el propósito de distinguir lo que se acepta como bueno y lo que se reprueba por ser malo. Este conjunto siempre cambiante de reglas que da referencia a la vida social es conocido como moral, y aunque no se constituye en un instrumento jurídico, es referente para la valoración pública de las acciones humanas. Margarita, nos quedamos hablando sobre esta cuestión de que si hay un solo bien o la idea de bien cambia. ¿Nos puedes comentar sobre esto, por favor? Yo creo que es muy importante distinguir dos cosas. El bien, el concepto de bien, yo diría que es común a todas las morales de todos los tiempos. Lo que se persigue con cada una de estas morales que son históricas y que cambian de una sociedad a otra es realizar el valor del bien, es precisamente conseguir, ¿no?, el bien para la propia vida o para la comunidad donde uno se desarrolla. Sin embargo, hay distintas concepciones del bien, que es distinto a que haya distintos conceptos de bien. Hay un concepto de bien, pero hay distintas maneras como se interpreta este concepto, si quieres tú, en distintas sociedades. Entonces, bueno, sí, en distintas sociedades, en la sociedad griega clásica, por ejemplo, bueno, la concepción del bien era una bastante distinta a la que se tiene en el siglo XIX en Alemania, donde aparece Nietzsche y propone cosas completamente diferentes, y qué sé yo, y de algunas concepciones que podemos ver también en el siglo XX. Pero yo creo que es un error pensar
que las morales son relativas o que la moral es relativa, que cambia de un lugar a otro. La moral yo creo que es un proyecto de realización de un valor que se da de distintas formas en distintas sociedades. Pero, Margarita, ¿tú crees que los planteamientos de moral sean los mismos, por ejemplo, de diferentes grupos políticos, como grupos como el Partido Republicano de Estados Unidos, como el PAN en México, serán iguales a los planteamientos morales de otros grupos, como los grupos de izquierda en general en el mundo? O sea, bueno, yo creo que me genera dudas tu posición, o sea, de que fuera como si fueran las ideas morales las mismas para todos. No, yo no digo que las ideas morales sean las mismas para todos. Yo lo que creo que compartimos es un concepto de bien que interpretamos de distintas maneras. Todos queremos lograr el bien para nosotros y para nuestra sociedad. ¿No? Como algo abstracto, si quieres. Y lo que se hace es tratar de implementar modos, ¿no? Como llegar a este bien. Y yo creo que desde luego cambia mucho pero esto no quiere decir ni que todos tengan razón y que todo sea relativo a las distintas sociedades o épocas en que se da, porque puede ser que unos estén equivocados y otros estén en lo correcto. Yo creo que es mucho mejor cuando se habla de moral y cuando se habla de diferencias y discrepancias morales entre sociedades o entre grupos, tratar la moral como algo objetivo, con respecto a lo cual se tiene que llegar mediante la discusión racional a descubrir de qué lado está la razón. Yo no creo que podamos decir que todos tienen la razón, son válidas, que las dos claro, son válidas. Eso claro. es lo que... Y es lo mismo un poco con la justicia. Yo creo que en diferentes sistemas hay algunas maneras diferentes de que se ve la justicia. No sé, por ejemplo, cuando se habla de neoliberalismo, ¿es la misma idea de justicia que en otras concepciones? Mira, por supuesto que hay cambios. Entonces yo me quisiera referir como a dos conceptos que son básicos en todas las teorías de la justicia, que son el concepto de libertad y el concepto de igualdad. Entonces, la manera como concebimos cada uno de estos dos conceptos y la relación que guardan entre sí es lo que nos va a hacer que nos movamos de una teoría a otra y que nos va a, digamos, a permitir ver cómo se argumentan en un caso o en otro. ¿No? Por ejemplo, lo que actualmente se llama el pensamiento liberal es un pensamiento que le da mucha importancia a la libertad, pero que sin embargo también toma muy en serio la igualdad, que era lo que comentaba en la primera parte de mi intervención. Entonces, lo que se va a necesitar es un sistema que respete las libertades individuales, pero que sí permita quitarle algo a algunas personas para dárselos a otras. Generalmente, digamos, son los individuos menos favorecidos de la sociedad. Creo que en un país como México definitivamente son las personas que se encuentran en un estado de pobreza y más de pobreza extrema. Las corrientes llamadas neoliberales lo que hacen es decir, no hay argumento para la igualdad. Es decir, y cualquier sistema distributivo lo que va a hacer es estar violando continuamente las libertades de los individuos. Entonces, bueno, ¿cuál es el intercambio posible entre los hombres y las mujeres? Entonces, lo que sostienen ellos es, bueno, el mercado, porque el mercado incorpora una serie de valores, como por ejemplo, justamente hacer transacciones voluntarias. Creo que hay muchas críticas a este sistema, porque claro, es muy atractiva la idea de un intercambio voluntario siempre y cuando se partan de las mismas condiciones, claro, ¿no? Es decir, cuando se parten de condiciones muy distintas, entonces ya muy desiguales, los resultados del intercambio van a ser muy desiguales. Pero la tesis, digamos, de estas corrientes llamadas neoliberales es que no tenemos razón para justificar una redistribución, digamos, en este caso, de los ingresos para dárselo a personas que por miles de razones están en una condición. ¿Y cuáles serían estas razones, las que tú aducirías? O sea, tú dices, los neoliberales dicen que no hay razón para hablar de igualdad, sino ellos contrapondrían la igualdad a la libertad. No somos iguales y tenemos derecho a ser libres. Y entonces, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿cómo plantearías tú una justicia distributiva diferente a la que plantean a esta idea que plantean los neoliberales? Claro, quizá mi respuesta se encuentra en una distinción que es muy interesante precisamente del concepto de libertad.
¿no? Entonces podemos considerar la libertad, es una distinción que sacó a la luz un estupendo filósofo, Isaiah Berlin, y él habló de libertades negativas y libertades positivas. Entonces la libertad negativa es aquello que no debemos hacer. Entonces esto es muy claro, ¿no? Es decir, no podemos agredir a los otros, no podemos maltratarlos, no podemos impedir que ejerzan su libertad de expresión, pero hay otra idea que es la libertad positiva, que es la libertad para hacer cosas. La justicia distributiva tendría que tomar en cuenta estos dos aspectos, estos dos conceptos de libertad, la libertad negativa, que está relacionada con la seguridad, y la libertad positiva, que estaría relacionada con lo que sería la autonomía o la capacidad de florecimiento de los individuos, tanto de los hombres como de las mujeres. Creo que esto es muy relevante. Y el tercer principio sería obviamente la igualdad, que creo que aquí es una de las discusiones más interesantes, ¿no? Es decir, cuando hablamos de igualdad, ¿igualdad de qué? Pues muchas gracias, Paulette. Vamos a una pausa y ahora regresamos. La expresión individual de los términos en que lo bueno y lo malo están establecidos corresponde a la sociedad determinada a la que el individuo pertenece. Es por tanto el referente que cada quien tiene para juzgar tanto sus acciones y circunstancias como las de sus congéneres, y para poder establecer qué es lo que más le conviene a lo largo de su vida. Como un principio de bienestar, la ética trata de distinguir lo que es correcto para un individuo en relación al derecho ajeno. Margarita, ¿por qué surge la necesidad de diferenciar estos dos conceptos? Yo creo que esto es novedoso para mucha gente, ¿no? O sea, hablar de libertad negativa y de libertad positiva. Uno normalmente piensa en la libertad, en lo que sí se puede hacer, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué surge la necesidad de diferenciar entre lo que es libertad negativa y libertad positiva? ¿Podrías profundizar un poco más en estos dos? Sí, porque conceptos? como bien dices tú, bueno, lo que sí se puede hacer depende de cuál sea tu sitio en la sociedad, qué tantas oportunidades hayas tenido, qué tanto acceso hayas tenido a educación y a otros bienes. Y bueno, lo que se trata de lo que se trata cuando se introduce el concepto de libertad positiva es precisamente de subsanar todos aquellos huecos que irremediablemente dejan una concepción de la libertad como meramente no interferencia en las libertades de los demás. O sea, ¿no? hay libertad para viajar, pero si no puedo Exactamente, si no tengo dinero para viajar, no puedo viajar, entonces la por libertad ejemplo, es ¿no? algo... Todos tenemos libertad de hacer un doctorado, por ejemplo, pero bueno, decir que la tenemos quiere decir que simplemente nadie nos va a amarrar las manos para inscribirnos, ¿no? Pero llegar a tener un doctorado requiere de haber tenido muchísimas oportunidades a lo largo de toda tu educación. Entonces, bueno, esta idea de libertad positiva ha sido muy discutida y muy analizada por muchos filósofos importantes y por muchos economistas y por muchos juristas. Y bueno, a mí la discusión que me interesa muchísimo es la de, porque con esto, claro, de lo que se trata es como de lograr un mayor igualamiento, ¿no? Entre los individuos que conforman una sociedad. ¿Mayor equidad? Una mayor, claro, lograr y una igualdad mayor, ¿no? Pero hay una pregunta importantísima ahí. Cuando hablamos de igualdad, queremos preguntarnos también, ¿igualdad en qué? ¿En qué queremos que sean iguales todos los individuos de una sociedad justa? Desde luego que todos somos diferentes en muchos aspectos que, como dicen los franceses, viva la diferencia, ¿no? Claro. Que bueno, que lo seamos, que esta variedad de caracteres y de gustos y de preferencias, bueno, me parece magnífico. Pero hay otras cosas en las que quisiéramos sí ser más igualitarios, ¿no? Entonces esta pregunta es muy importante y ahí hay pues varias respuestas. Algunos consideran que lo que se trata es de lograr cierta equidad en la distribución de ciertos bienes. Otros piensan que de lo que se trata es de lograr que haya igualdad en oportunidades. Otros piensan que de lo que se trata es de buscar que haya igualdad en el desarrollo de capacidades o la posibilidad de desarrollar capacidades individuales, ¿no?
Por ejemplo, el filósofo y economista Amartya Sen, que fue premio Nobel hace pocos años y que ha sido un pensador infatigable sobre estos temas, él defiende esta última concepción de la libertad positiva como la igualdad en capacidades. O sea, la oportunidad de desarrollar todas las potencialidades de los humanos, diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Claro, sí, la posibilidad real de desarrollar, que cuentes con todos aquellos medios que en la sociedad en la que tú vives te permitan desarrollar todos estos aspectos que te interese desarrollar de tu personalidad y de tu vida, ¿no? Es una idea excelente. Sí, Paulette, yo me imagino que esto tiene que ver mucho con la justicia distributiva. Claro, por supuesto, porque justamente esta idea, por ejemplo, de capacidades que ha desarrollado Sen es un criterio para distribuir. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, el criterio que más se maneja, digamos, en teorías de la justicia, incluso en políticas públicas, es el criterio del ingreso y el consumo, que es un criterio meramente económico. Entonces, lo que Sen ha dicho es decir, en un momento dado puede ser que una persona tenga menor ingreso, por lo tanto menor capacidad de consumo, pero que sin embargo, por un problema antecedente, una enfermedad, por un problema de desnutrición, en un momento dado pueda tener mucho más necesidad de tener algún bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que se iguala no es tanto la cuestión económica, sino las posibilidades que tiene el individuo para desarrollar sus capacidades y para funcionar en la vida, que es otro de los conceptos que ha manejado. ¿Sería como una compensación? ¿Sería como tratar de compensar? Permitirle, más que compensar, yo no creo que sea una palabra que le gustaría mucho a Sen, es como darle aquello que necesita para funcionar, ¿no? Él habla mucho de funcionamientos. Sí. Y me imagino que también de niveles de bienestar, en el sentido de que aunque estés con limitaciones, puedas estar contento, comas suficiente, eduques lo que quieras, o no va por ahí la cosa también. Incluso iría más lejos, hay un concepto que manejan muchos de los teóricos que, por ejemplo, se ocupan mucho de problemas relacionados con la pobreza, ¿no? Que a veces uno no piensa, pero que es el de la autoestima, ¿no? Entonces, es decir, este es un concepto básico. ¿Qué necesita un individuo para sentirse a gusto consigo mismo, ¿sí? Y a gusto con la sociedad a la cual pertenece? Que claro, puede ser absolutamente diferente, ¿no? Adam Smith tiene un ejemplo precioso, es decir, de lo importante que eran los zapatos de piel en la sociedad inglesa de su época, ¿no? Como parte de su autoestima. Quizá ahora sean otras cosas, pero de todas maneras hay ciertos elementos que nos hacen sentir bien, y ¿no? fíjate que la Secretaría de Salud ahora está tomando en cuenta, al menos la Fundación para la Salud, estas cuestiones de autoestima como una necesidad básica para la salud de un individuo. Por supuesto. Y que no lo mides con ingreso, consumo, ¿no? Es decir, está más allá del concepto económico de ingreso y consumo. Un poco para concluir este programa, les preguntaré a las dos, en México, ¿cómo está esta situación de lo que se llama justicia distributiva? ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay políticas públicas, ha habido políticas públicas sumamente interesantes, ¿no? Es decir, con todos los problemas que obviamente tiene una política, digamos, pública, pero creo que sobre todo en los últimos años se ha puesto mucho énfasis en combatir la pobreza extrema. Estoy prácticamente convencida que es por donde hay que empezar, ¿no? Quizá con un programa que sea asistencial, en fin, pero que logre que por lo menos los individuos salgan de una brecha en la que están metidos, ¿no? Si tenemos que pensar en miles de problemas, ¿no? Porque vaya, si reflexionamos un poco en México, pensamos, ¿no? Hay muchas políticas públicas, por ejemplo, ¿qué pasa con el agua, ¿no? Es decir, la mejor política pública a lo mejor fracasa porque llega una comunidad en donde simple y sencillamente no hay agua. Entonces creo que tiene que serse una la desigualdad labor conjunta, en México es uno de nuestros grandes hablando, problemas. Sí, ¿no? hablando así en términos generales, yo creo que el problema, el reto que ha sido el reto de México desde hace decenios, ¿verdad?, es el de la desigualdad, evidentemente, y el de no haber encontrado por corrupción a veces, por falta de, no sé, de competencia incluso, ¿no?, de ser capaces, ¿no?, de diseñar políticas realmente que resuelvan ese problema,
pero no se ha resuelto el problema de la desigualdad y es un reto que tenemos que enfrentar Pues todos, sí. ¿no? Es terrible que con un tema tan interesante y tan importante en nuestro país concluyamos el programa. Lástima, porque sí creo que estamos de acuerdo las cuatro en que el gran problema de México es la desigualdad. El que haya personas que vivan en pobreza extrema es algo que los mexicanos no debemos aceptar. Gracias por Muchas gracias por estar con nosotras. Por la Qué linda. invitación. Gracias por la Fue un invitación. placer enorme. Gracias. Bueno, pues